Módulo 6, ejercicio 26. Cálculo del tamaño de la muestra para estimar la prevalencia en una población. Cuando tenemos una población y no podemos acceder a toda ella, entonces obtenemos una fracción, una parte a la que denominamos muestra. A este procedimiento de extraer una proporción de la población se denomina muestreo, y esperamos que los resultados que se encuentren en la muestra representen a los de la población. A este procedimiento se le denomina inferencia, y esto puede ser llevado a cabo únicamente si el procedimiento de muestreo ha sido impecable. Ahora, recordemos que el interés del investigador siempre está sobre la población y nunca sobre la muestra. El muestreo no es más que una estrategia metodológica y estadística que realizamos cuando no podemos acceder a la población. La población es el objeto de interés del investigador. ¿Y en qué casos no es posible estudiar a la población? Pues cuando la población es desconocida, se dice que se carece de un marco muestral. De esta forma no podemos conocer su magnitud. Imagínate el conjunto de mujeres trabajadoras sexuales. ¿Acaso hay un listado de ellas? ¿Hay algún archivo o un registro donde, digamos, tenemos el número completo de la población? Eso no es posible. Esto es una población desconocida. El segundo punto es cuando la población es inaccesible al investigador. Ahora fíjate que para evaluar el valor de la hemoglobina de una persona que tiene 5 litros de sangre, y eso es su población, basta con que tomemos 5 centímetros cúbicos. ¿Será posible que podamos acceder a los 5 litros de sangre de esta persona solo para conocer el valor de la hemoglobina? No es posible extraer los 5 litros de sangre de una persona. Por lo tanto, se considera población inaccesible. Y ahora veamos el tercer caso. La población es inalcanzable por su magnitud, como cuando hacemos estudios de prevalencia, donde debemos estudiar a todos los elementos de la población. Si la población está compuesta por 1 millón de habitantes y tenemos que realizar mediciones de glucosa, por ejemplo, nunca terminaríamos de ejecutar esta tarea, además de ser costosa. En este caso también tendremos que realizar el muestreo. Entonces, existen solamente 3 situaciones en las que se debe ejecutar este procedimiento. Para poder decir que el procedimiento de muestreo ha sido llevado a cabo con precisión, debemos asegurarnos que esté compuesto por 2 elementos: el cálculo del tamaño de la muestra y la técnica de muestreo. Solamente si hemos ejecutado estos 2 procedimientos, podemos decir que el tamaño de la muestra que hemos elegido es representativo de la población. Una vez que hayamos definido el tamaño de la muestra, entonces elegiremos una estrategia de aleatorización, una técnica de muestreo. Y vamos a ejecutar nuestro ejercicio del día de hoy realizando algunos cálculos del tamaño de la muestra requeridos para estimar la prevalencia de diabetes en una población de adultos mayores de 35 años en una determinada ciudad. Como siempre, debemos completar todo lo que está en el área azul o celeste. Veamos el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los cuales van a ser resueltos en esta presentación. A ti te corresponderá resolver el 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Comencemos. ¿Cuál será el tamaño de la muestra para estimar la prevalencia de diabetes en una población de adultos mayores a 35 años en la ciudad de Arequipa? Esto es un ejemplo. Suponiendo que el marco muestral, el tamaño de la población, N mayúscula, fuese de 400.000 habitantes. Esto es aproximado en esta ciudad. El algoritmo que tenemos que utilizar es N minúscula, tamaño de la muestra, es igual a
el tamaño de la población por Z de 1 menos alfa medios, donde alfa es el nivel de significancia y Z es el valor que le corresponde en la tabla de distribución normal. Esto lo multiplicamos por la prevalencia de la enfermedad representada por P, que a su vez lo multiplicamos por Q, que es el complemento de P. Es decir, que P más Q suman la unidad. Entonces Q sería igual a 1 menos P. Todo esto lo dividimos entre la precisión que queremos para nuestra muestra elevado al cuadrado por el tamaño de la población menos 1, y a esto debemos sumarle el Z de 1 menos alfa medios al cuadrado por P por Q. Recuerda que existen dos tipos de poblaciones: aquellas donde se cuenta con un listado de las unidades de estudio, y a esto se le denomina marco muestral, y aquellas poblaciones donde no existe este listado, es decir, no hay un marco muestral. Vamos a ver ambos casos. En primer lugar, donde tenemos un marco muestral conocido o donde existe un marco muestral. En ese caso tenemos que aplicar el algoritmo descrito y se requieren 4 datos para que puedas ejecutar el cálculo del tamaño de la muestra. En primer lugar, el tamaño del marco muestral, N mayúscula. Eso es lo que aparece en el algoritmo. En segundo lugar, necesitas definir un alfa, que convencionalmente lo hemos trabajado en 5%. En decimales sería 0.05. Luego necesitas conocer la prevalencia de la enfermedad y finalmente la precisión con la cual quieres ejecutar el tamaño de la muestra. Ahora, ¿sabes que cuando no tienes un planteamiento del alfa, del nivel de significancia, se coloca convencionalmente 5%? Y también cuando no tienes un valor de la precisión predefinido, también le colocas el 5% o 0.05, que para el caso es lo mismo. Veamos nuestro primer ejercicio. Están bloqueados los espacios del nivel de significancia, de la prevalencia y de la precisión. Aún así queremos el tamaño de la muestra si la población tiene 400.000 habitantes. Bueno, vamos a llevar este dato hacia nuestra hoja Excel, lo vamos a pegar aquí arriba, o mejor en la casilla de análisis para que no se nos borre el formato. Y luego, ¿cuál será el error alfa? El nivel de significancia, pues como no nos dicen, le vamos a poner 5%, ya está en 5%. Enseguida, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad? ¿Cuál es la prevalencia de diabetes? Tampoco nos las dicen. Y bueno, cuando no nos dicen cuál es la prevalencia de diabetes o la prevalencia de la enfermedad para la cual queremos ejecutar el muestreo, entonces utilizamos 0.5. Esto es la mitad de 1, de tal modo que P es igual a 0.5 y Q también es igual a 0.5. Luego, ¿cuál es la precisión que deseamos? Tampoco nos dicen, y cuando no hay una precisión deseada específica, se coloca 0.05. Estos datos están consignados en la parte inferior de la hoja de trabajo. ¿Cuál será entonces el tamaño de la muestra? Pues basta con que le coloquemos el tamaño del marco muestral o el tamaño de la población. Ya ves que en la parte inferior se ha calculado automáticamente el tamaño de la muestra. Entonces me voy a llevar esta cifra a la hoja de trabajo, voy a hacer control C y luego hago control V. Necesitamos 383.78 individuos, pero el número de pacientes o de personas es una variable que puede ser expresada únicamente con números enteros, es una variable discreta, no hay 78 o 0.78 de individuo. En ese caso hay que redondear, y el redondeo en muestreo siempre es hacia arriba, no importa cuál sea el valor del decimal. Esto para conservar el nivel de confianza. Entonces vamos a ponerle 4.
384 es el tamaño de la muestra que se necesita para calcular la prevalencia de diabetes en una población mayor de 35 años, si es que el marco muestral fuese de 400.000 habitantes. Vámonos con nuestro segundo ejercicio, y esta vez ya no tenemos 400.000 habitantes, sino solamente 28.000. Vamos a copiar esta cifra, la llevamos a nuestra hoja Excel y le vamos a pegar encima para cambiarle el tamaño del marco muestral, 28.000, pero además ahora nos piden que le cambiemos la prevalencia, porque en un estudio previo habíamos encontrado que la prevalencia de diabetes en esta ciudad era del 15%, así que utilicemos este dato para tener un valor más exacto del tamaño de la muestra. Entonces nos vamos aquí donde dice prevalencia de la enfermedad, o simplemente P, porque de pronto no estás estudiando una enfermedad, sino la proporción de los estudiantes que son catalogados como desertores, o estamos estudiando la deserción escolar. Entonces no es una prevalencia de la enfermedad, sino es una frecuencia de la deserción escolar, eso es la P. Y en este caso nos dicen que es 15%. Y 15% expresado en cifras decimales viene a ser 0.15. Lógicamente Q sería 0.85, pero esto se calcula automáticamente, solo basta con que le pongamos la P. ¿Cuál es el nivel de significancia? No tenemos algo predeterminado, así que se quedará en 5%. ¿Y cuál es el valor de la precisión? Tampoco tenemos algo predeterminado, así que se quedará también en 5% o 0.05. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Veamos cuál es el valor calculado, y es 194.56. Vamos a copiar control C, en la hoja de trabajo control V, y ya sabemos que hay que redondear porque no existe .56 de persona o de paciente, y siempre se redondea hacia arriba, no importa cuál sea la magnitud de las cifras decimales. Vamos a ponerle el número 5, entonces se necesitan 195 personas. Fíjate que es una cifra menor a la obtenida en el ejercicio anterior, y esto es porque conocemos el valor de la prevalencia. Y es que cuando no la conoces y le pones el 50%, pues el tamaño de la muestra se incrementa. Ahora vamos a realizar el ejercicio 3. Esta vez el tamaño de la población es 80.000 habitantes. Ese valor lo llevamos a nuestro algoritmo y le pegamos en la parte de arriba. Una vez seleccionado, por cierto, la casilla correspondiente, porque si no se va a ir a otro lugar. Seleccionamos donde dice N mayúscula, luego arriba le pegamos y ya está, ya tenemos 8.000. Pero esta vez nos exigen que el nivel de significancia sea del 5%. Ya lo tenemos en 5%. Si quisiéramos 1%, simplemente le cambiamos ahí, se pone 0.01, pero el ejercicio dice 5%. Ahora, el valor de la prevalencia es del 9%. Entonces, donde dice prevalencia de la enfermedad, P, o la frecuencia de la variable que estemos estudiando, que puede ser la deserción escolar, como lo habíamos dicho, es decir, cualquier característica que pretendamos estudiar, no necesariamente una enfermedad, es que el muestreo es aplicado en todos los campos del conocimiento. 9% en decimales es 0.09, le damos un enter y ya fíjate que Q se calcula automáticamente en 0.91. Además, la precisión va a ser del 2%. Es decir, queremos ser más precisos. Entonces, en lugar de 0.05 le vamos a poner 0.02. Y fíjate cómo se ha incrementado el tamaño de la muestra. Si no, vamos a hacer un control Z. Ya regresé. Mira, de 125, cómo se incrementa el tamaño de la muestra solo porque queremos ser más precisos. Y ya ves que cuando eres más exigente, tu tamaño de la muestra tendrá que ser más grande. Claro que lo convencional es 5%, pero estamos en un entrenamiento. Así que vamos a llevarnos este valor de 778 hacia la hoja de trabajo. Lo vamos a redondear a 779 y ya tenemos el tamaño de la muestra.
Ahora vámonos al ejercicio 4 y aquí no hay un marco muestral. Entonces, en la hoja Excel con la que estamos trabajando, te vas a ir a la segunda pestaña y ahí he preparado un nuevo algoritmo que es idéntico al primero. La única diferencia es que aquí no hay n mayúscula, el tamaño de la muestra. Y claro, ¿qué va a haber si hay situaciones en las que no contamos con un marco muestral? Bueno, si no tuviéramos un marco muestral, ¿se puede hacer el cálculo del tamaño de la muestra? La respuesta es sí. Sí podemos hacer el cálculo del tamaño muestral. Vámonos entonces a esta segunda pestaña y ahora no vamos a colocar el valor de n mayúscula, ya no vamos a colocar 4 datos, sino solamente 1, el error alfa, nivel de significancia, 2, la prevalencia de la enfermedad o la frecuencia del problema que estemos estudiando, y 3, la precisión. La hoja de trabajo nos dice que el nivel de significancia es del 1%, entonces aquí le vamos a poner 1%. Luego nos dice que la prevalencia de la enfermedad es 12%, entonces en prevalencia le vamos a poner 12, que en cifras decimales es 0.12. Luego la precisión nos exigen, no nos exigen nada, no nos dicen nada. Y cuando no nos dicen nada, la precisión se queda en 0.05 o 5%. Ya tenemos el tamaño de la muestra, lo copiamos y lo llevamos a la hoja de trabajo y fíjate que 0.26 lo voy a redondear hacia arriba. En muestreo el redondeo siempre es hacia arriba. No te vayas a olvidar, 281. Ejercicio 5. No tenemos marco muestral, así que seguimos con este algoritmo. No nos dicen el nivel de significancia y cuando no nos dicen o cuando no tenemos un valor previo le dejamos en 5%. Luego necesitamos la prevalencia de la enfermedad y aquí está 8%. Entonces esto en cifras decimales es 0.08. Ya se calculó Q automáticamente. Y la precisión del 5%. Bueno, ya la tenemos en 0.05 y este será el tamaño de la muestra. Lo llevamos a la hoja de trabajo y fíjate que voy a redondear hacia arriba. No importa qué valor tengamos detrás de la cifra decimal. Entonces el resultado será 114. Y el ejercicio número 6. No hay tamaño de la población o marco muestral. Nivel de significancia del 1%. Le ponemos 1. Luego tenemos la prevalencia de la enfermedad, 8%, y ya la habíamos cambiado como en el ejercicio anterior. Y luego la precisión 1%. Ya vamos sospechando que este tamaño de la muestra se va a inflar bastante. Veamos, 0.01 sería en cifras decimales. Y ya ves, son 4.883.28. Esto es demasiado. Vamos a redondearlo a 4.884. Algunas reglas entonces: el nivel de significancia, cuando no tienes una exigencia específica, 5%. De hecho, en la mayoría de muestreos es 5%. Aquí yo he colocado otras cifras solo para que te ejercites. Del mismo modo, la precisión también es 5%. Y entonces hemos colocado otras cifras únicamente para que te ejercites. La prevalencia de la enfermedad colocarás según el estudio previo que hayas leído y si no la tienes le colocas un 50%. Ya tendrás que elegir entre uno y otro algoritmo dependiendo de si cuentas o no con un marco muestral. Ahora te toca completar los ejercicios del 7 al 12. ¿Y con qué datos lo vas a hacer? Pues le vas a calcular el tamaño de la muestra al trabajo de investigación que hiciste en el pregrado, en la maestría, en el doctorado, en la especialidad, en un diplomado, etc. Cualquier trabajo que hayas hecho previamente o que estés ejecutando en este momento. Si no te acuerdas cuál era el tamaño del marco muestral de ese entonces, pues te vas a inventar algunos. Rellena solamente los casilleros que están en celeste. Y te vas a inventar una cifra para el tamaño muestral entre 10.000 y 100.000. Para el nivel de significancia vas a trabajar con 5 o con 1%. Para la prevalencia con un valor entre el 5 y el 20%, el que tú prefieras. Aleatoriamente, cada participante tendrá un valor distinto. Y para la precisión vas a trabajar con un valor entre 1 y 5%, según te parezca.
Y con estos datos vas a calcular el tamaño de la muestra. Recuerda que yo tengo esta hoja Excel y que puedo verificar exactamente si tus cálculos han sido realizados adecuadamente. Entonces te vas a archivo, guardar como, y el producto del día de hoy es el archivo módulo 5 ejercicio 26.doc.